Mi padre, el célebre general Ricardo Torres, no solo me prohibió la entrada a la fiesta de mi propio hermano, me puso un vaso helado en la mano y susurró: la terraza es para las decepciones. Lo que él y todos sus invitados condecorados no sabían es que esa decepción es ahora la única persona a la que el Ministerio de Defensa le teme. Esta es mi historia. Mi nombre es Valentina. Tengo 32 años. Llevo 3 horas conduciendo por los densos bosques de pinos, camino a un lugar que alguna vez llamé hogar. El aire que entraba por mi ventanilla abierta era pesado, cargado con el aroma de agujas de pino y tierra húmeda, un olor que antes significaba seguridad. Hoy se sentía como una advertencia cuando giré con mi sedán hacia su calle. El olor cambió, se volvió instantáneamente poderoso, familiar, el aroma ahumado y dulce de carne asada lentamente en el asador de carbón. La fiesta para mi hermano ya estaba en pleno apogeo a través de los setos cuidados. Vi el jardín de la casa de mis padres, una extensa construcción colonial llena de vida. Risas, agudas y fuertes, atravesaban el murmullo bajo de las conversaciones. Era el sonido de un mundo al que ya no pertenecían. Respiré profundo. Mi corazón, un nudo apretado en mi pecho. Sé invisible. Pasa por esto, saluda, felicita a Mateo. Y vete. Un mantra que había repetido durante todo el viaje. Venía por un sentido del deber, o tal vez por algo más tonto, una chispa diminuta y persistente, de esperanza de que esta vez podría ser diferente. En entrar a la casa fue como cruzar a otra dimensión. El aire acondicionado fue un choque frío, y la casa se llenó del ruido alegre de una celebración. Oficiales en sus uniformes militares impecables se paraban en círculos seguros, sus esposas junto a ellos en elegantes vestidos de verano. Todos orbitaban alrededor de una persona, el centro gravitacional de este universo. Mi hermano menor, Capitán Mateo Torres, el hijo dorado del general Ricardo Torres. Él reía, sus dientes brillaban blancos, los hombros anchos y fuertes. Era todo lo que yo debería haber sido. Me moví por el borde de la sala como un fantasma, mis movimientos practicados y silenciosos. Vi a mi madre, una aparición de gracia latinoamericana, llenando un tazón de ponche, su sonrisa inquebrantable. Sus ojos recorrieron la sala y simplemente pasaron de largo junto a mí, no por crueldad, sino porque simplemente no me buscaba mi objetivo. Era la estación de bebidas. Solo quería un vaso de café frío, algo helado a lo que aferrarme. Cuando alcancé la jarra grande cubierta de condensación, vi a mi tía Margarita. Por un instante diminuto, nuestras miradas se encontraron y en sus ojos vi un destello fugaz de lástima cruda e innegable. Se volteó de inmediato. Esa mirada lo decía todo. En esta casa, mi presencia no era una alegría, era una inconveniencia que debía manejarse. Anel, llamado a la cena, resonó. Un movimiento suave llevó a todos hacia la parte trasera de la casa, donde largas mesas estaban dispuestas bajo un roble expansivo, decoradas con manteles blancos almidonados y centros de mesa patrióticos. Me quedé en el marco de la puerta, sabiendo que no había ninguna tarjeta con mi nombre. Entonces lo sentí. No necesitaba verlo. Podía sentir el cambio en la atmósfera. Mi padre, general Ricardo Torres, se movía con una autoridad inquebrantable que exigía respeto en gabinetes de guerra y en desfiles militares. Se detuvo a mi lado. Sus zapatos negros pulidos brillaban. No dijo ni una palabra. Simplemente puso su mano en mi hombro. No fue un toque cálido y amoroso. Fue la mano firme y callosa de un comandante. Una presión guía que era a la vez suave y absoluta. Sin palabras. Me alejó de las mesas y hacia la puerta corrediza que conducía a la terraza trasera. Cuando alcanzamos el umbral, se inclinó hacia adelante, su rostro cerca de mi oído. Su voz fue un susurro bajo y frío, una frecuencia destinada solo para mí. Mateo ha trabajado duro para esta noche, murmuró. Su aliento olía débilmente a bourbon. No dejes que tu sombra caiga sobre ella. Tu lugar está allá afuera. Luego desapareció tan rápido como había llegado. Se dio la vuelta, su postura se enderezó, su rostro se transformó de nuevo en la máscara del anfitrión perfecto y amable. Me dejó congelada, sus palabras resonando en el espacio silencioso que había creado. No fue una sugerencia, fue una orden de exilio. El metal de la silla plegable estaba frío e inflexible contra mis piernas.
Era el único mueble en la terraza además del masivo y silencioso asador de gas. El suave silbido del tanque de propano era mi única compañía. Desde aquí tenía una vista panorámica, perfecta de la fiesta a través de la gran puerta de vidrio. Era como ver una película muda sobre una vida que debería haber tenido en vez a mi padre levantar su copa. Su voz, un estruendo amortiguado, pero poderoso. Podía leer el movimiento de sus labios, formando las palabras en mi cabeza. Estaba brindando por Mateo, el hijo que continúa el legado Torres de honor y distinción. Un coro de vítores y aplausos siguió. Mi madre irradiaba, sus ojos brillaban de orgullo. Entonces, la pantalla de un gran proyector en el césped cobró vida. Por un momento salvaje y estúpido, mi corazón latió más fuerte. Tal vez era una presentación de diapositivas, tal vez había una foto de nosotros cuando éramos niños, un momento olvidado de infancia compartida, pero no era una presentación. Era una sola fotografía tomada profesionalmente, un nuevo retrato familiar. 3 personas estaban en ella, frente a esta misma casa enmarcada por luces navideñas. General Ricardo Torres, su esposa a su lado y su hijo, Capitán Mateo Torres, los 3 sonriendo. Perfectamente, la foto había sido tomada la víspera de Navidad pasada, meses después de que yo había estado en casa, para una breve y tensa visita. No solo me habían olvidado, habían esperado activa y conscientemente hasta que me fuera para crear esta nueva historia oficial. Una crónica familiar actualizada con la parte defectuosa eliminada. Me senté ahí. El hielo en mi café ya estaba completamente derretido. El vaso estaba tibio en mi mano temblorosa. El sonido de la fiesta distante, ajeno, me habían borrado. En el círculo cálido y brillante del amor de mi familia, yo no existía. Miré fijamente a través del vidrio. Mis ojos encontraron el rostro de mi padre. Él reía por algo que un camarada había dicho, la cabeza echada hacia atrás. Sus ojos parecían fríos, incluso desde esa distancia. Esa mirada fría y desdeñosa, ¿la había visto antes? Hace 8 años, en una habitación que olía a caoba y traición. ¿Cómo se convierte una decisión que salva vidas en el pecado que destruye la tuya? La respuesta a esa pregunta no se encontró en el campo de batalla, sino hace 8 años en la oficina de mi padre. El recuerdo es tan vívido que es como una cicatriz en mi mente. Era de noche en los bosques alrededor de la escuela militar. Una lluvia fría e implacable caía, transformando el terreno de entrenamiento familiar en un paisaje fangoso de sombras. Éramos cadetes realizando una orientación nocturna, la prueba final de nuestro entrenamiento en guerra terrestre antes de graduarnos. Anjo estaba al frente, liderando a mi tropa. El mapa topográfico que habíamos recibido era viejo, el papel suave y desgastado en los pliegues, pero confiaba en mi brújula. Confiaba en mi entrenamiento, confiaba en el sentido de orientación inquebrantable que siempre había sido mi fortaleza. Nos movíamos en silencio. Solo el chirrido de nuestras botas en el barro y el tamborileo constante de la lluvia en nuestros cascos se escuchaban. Entonces sentí una incomodidad, un miedo frío. Me detuve, levanté la mano para detener a la tropa, y miré fijamente el mapa bajo la tenue luz roja de mi linterna. Un arroyo que debería haber estado a nuestra izquierda estaba a la derecha. Una curva de nivel marcada como una pendiente suave resultó ser en realidad un ascenso empinado y rocoso. El mapa era peligrosamente inexacto. Mi voz fue baja, pero clara por el radio. Comando, aquí Torres. Movimiento detenido. Posición siendo reverificada. Discrepancia entre mapa y terreno. La respuesta de nuestro oficial de guardia Teniente Yamírez llegó de inmediato y desdeñosa. Negativo, Cadete Torres, confía en tus instrumentos. Continúa con la misión. No retrases la formación. Andudé. Era una orden, pero la sensación de error era abrumadora. Un peso físico en mi estómago. Levanté la vista del mapa, escudriñé la oscuridad empapada por la lluvia frente a nosotros, y lo vi en un parpadeo tenue e intermitente de una luz donde solo debería haber árboles. Mi sangre se heló. Sabía lo que era eso.
Era la señal de advertencia de un campo de tiro con munición real, el área de práctica de otra unidad. Estábamos corriendo directamente hacia su línea de fuego. A las palabras desgarraron crudas y primales de mi garganta. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Ahora? No esperé a que obedecieran. Me lancé hacia adelante, empujé al cadete frente a mí, un chico llamado Petersen, al suelo. Arrojé mi cuerpo sobre el suyo y lo jalé plano contra la tierra húmeda y resbaladiza en un instante después. El aire sobre nosotros se desgarró con el sonido de fuego automático. Una ráfaga de balas trazadoras, rayas verdes brillantes cortando la noche, atravesó el espacio donde habían estado nuestras cabezas. Segundos antes estábamos bajo fuego. El olor de pólvora se mezcló con el de tierra mojada. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Había desobedecido una orden directa y acababa de salvar 3 vidas. No hubo corte marcial formal, ninguna comisión de investigación, solo el silencio aplastante en la oficina de mi padre en la escuela militar. La sala olía a cuero viejo, caoba y cera, para muebles con aroma a limón. Era el olor del poder y la tradición. 3 personas estaban presentes. Mi padre, general Ricardo Torres, sentado detrás de su masivo escritorio. El teniente Ramírez estaba rígido en obediencia y yo estaba en el centro de la sala, mi uniforme aún húmedo. Ramírez, su rostro pálido pero su voz segura con confianza ensayada, relató su versión de los eventos. Pintó el cuadro de una cadete que había entrado en pánico, que se había desorientado en las malas condiciones climáticas. Describió mi advertencia como un estallido histérico y mi acción como un acto imprudente que puso en peligro a toda la tropa. Mintió con calma, profesionalmente y sin el menor indicio de duda. Durante toda la narración, mi padre no me miró ni una sola vez. Su mirada estaba fija en el informe oficial que Ramírez había colocado en su escritorio, un documento cuidadosamente escrito lleno de mentiras devastadoras. No pidió mi versión de la historia. No cuestionó ni una sola oración del informe de Ramírez. El silencio era tangible, un yunque presionando mi pecho, cortándome el aire. Era más aterrador que cualquier acusación, más definitivo que cualquier veredicto. Su silencio significaba que ya había tomado partido, y no era el mío. Había elegido el sistema. Había elegido proteger la reputación de un oficial por encima de la verdad de su propia hija. Cuando Ramírez terminó, el silencio se extendió espeso e insoportable. Finalmente, mi padre habló. Su voz estaba completamente sin emociones, el tono calmado y deliberado de un hombre tomando una decisión estratégica. El problema aquí no es a quién salvaste, Valentina dijo, finalmente levantando la mirada para encontrar mis ojos. El problema es que hiciste que un comandante se viera débil. Rompiste la cadena de mando. Empujó una sola hoja de papel sobre la superficie pulida del escritorio, un formulario para renuncia voluntaria. Al lado colocó una pesada pluma fuente negra. Fírmalo, dijo. Indica razones personales. Es más limpio para todos, para la academia y para esta familia. Las lágrimas que no quise llorar en el bosque ahora ardían en mis ojos. Mi voz fue un susurro ahogado. ¿Qué hay de la verdad, papá? Por primera vez durante toda la conversación, su expresión cambió. Sus ojos, los mismos que yo había heredado, se volvieron helados. La calidez de un padre había desaparecido, reemplazada por el cálculo frío de un general. La verdad, dijo lentamente, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada. Es lo que la persona con autoridad decide que es. Y en este momento, ¿tú no tienes ninguna autoridad? Empujó la pluma más cerca de mí. Firma ese papel en nombre del honor de esta familia. Mi mano tembló cuando tomé la pluma. Su peso se sentía imposible. Era un arma apuntada a mi propio futuro. Miré a mi padre, buscando un indicio de duda, un rastro de amor, una señal de que se veía obligado a dar este paso. No encontré nada. Solo la determinación implacable de un hombre protegiendo su legado. Firmé mi nombre. La tinta se filtró en la página, una última mancha oscura en mi sueño. Con esa única firma, no solo dejé la escuela militar, firmé la sentencia de muerte de mi propia alma. Mi firma me condenó. Creyeron que me habían borrado, enterrada bajo el peso de sus mentiras.
pero no sabían una cosa: aun cuando no tienes nada más que perder, puedes convertirte en cualquiera. Y yo decidí convertirme en un fantasma durante 3 semanas después de la escuela militar. El mundo no tenía un gran propósito para mí. Mi nueva realidad era el turno nocturno de 11 p.m. a 7 a.m. en un restaurante de carretera en una solitaria salida de autopista cerca de la ciudad. El aire, pesado con el aroma de tocino crujiente y café quemado, se pegaba a mi ropa y cabello. Mi vida se medía en órdenes de café y porciones de papas fritas revueltas. Cubiertas y gratinadas pasaba mis noches limpiando jarabe pegajoso de las mesas de laminado. Mi reflejo era una versión pálida y hueca de la mujer que alguna vez fui. El cansancio era una fiebre baja constante. Ese fue el punto más bajo en una noche. Mientras trapeaba el piso a cuadros, mi barato teléfono desechable vibró en mi bolsillo. Número bloqueado. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. ¿Es Torres?, preguntó una voz de mujer. Sonaba calmada, serena y sin ninguna emoción. ¿Quién habla?, respondí. Mi voz áspera por la inactividad ignoró mi pregunta. Esté mañana a las 2 p.m. en la siguiente dirección. Venga sola. Me dio una dirección y colgó. Al día siguiente tomé el autobús. Mis escasas pertenencias en una sola mochila. La dirección conducía a un edificio de oficinas simple y discreto, un lugar por el que podrías pasar 1000 veces sin notarlo. Adentro esperaba la mujer del teléfono. Se presentó como Mayor Elena Vargas. Una mujer de unos 40 años, con ojos agudos e inteligentes, que no pasaban nada por alto. No perdió tiempo con cortesías. Me indicó que me sentara y sobre la mesa de conferencias entre nosotras desplegó mi expediente. Era sorprendentemente grueso. Hemos leído sus informes, Torres, dijo, su tono completamente profesional. ¿El oficial y el no oficial? El informe oficial dice que fue indisciplinada. Una carga. El no oficial, compilado de entrevistas de campo con su tropa, dice que salvó 3 vidas. Nos interesan los resultados. Usted cumplió bajo presión y fue castigada por ello. Eso la hace excepcionalmente calificada para lo que hacemos. Empujó una carpeta pesada sobre la mesa. La portada estaba en blanco. Esta es la División Orión, explicó, su voz bajando. Oficialmente, no existimos, no tendrá rango, no ganará medallas, no recibirá reconocimiento público por su servicio. Su nombre, Valentina Torres, será borrado de cada base de datos federal. Se volverá prácticamente invisible. Un fantasma. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras actuara. A cambio, tendrá un propósito. Ejecutará misiones que nadie más puede, en lugares a los que nadie más llega. Será un bisturí en la oscuridad. Sus ojos se engancharon en los míos y por primera vez vi algo más allá de la distancia profesional. Era una honestidad brutal y despiadada. No somos su familia, Torres. No la amaremos, pero nunca le mentiremos. Una vida sin mentiras, eso era lo único que mi padre, con todo su poder y prestigio, nunca pudo ofrecerme. Abrí la carpeta y firmé el contrato sin un momento de duda a los años siguientes. Fueron un proceso de borrado y reconstrucción. Aprendí a morir para renacer. Mi entrenamiento no consistía en armas o combate. Las habilidades que mi padre veneraba consistía en las artes sutiles de la influencia y la invisibilidad. Aprendí a analizar datos de terabytes para predecir el próximo movimiento de una persona. Aprendí a sentarme durante 6 horas en un patio de comidas concurrido y permanecer completamente invisible. Un fantasma en la máquina. Mis instructores me enseñaron a construir una identidad encubierta, creíble en 24 horas, en un nuevo nombre, una nueva historia, una nueva personalidad, y disolverla igual de rápido sin dejar rastro. Aprendí a reconocer a un oficial de inteligencia extranjero no por su arma, sino por la forma precisa en que sostenía su taza de espresso en un café. Me convertí en experta de los espacios intermedios, de las verdades ocultas a plena vista. Ya no era una soldado, era analista, observadora, mano invisible a veces. Tarde en la noche. Veía mi reflejo en una ventana oscura y sentía una punzada de alienación. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Su cabello había cambiado de color media docena de veces.
Sus ojos, alguna vez llenos del idealismo de una cadete, ahora estaban vacíos, analíticos, fríos. Había perdido a Valentina. Ella era una víctima, enterrada en un cementerio sin nombre de mentiras y traición. Pero en su lugar había crecido algo más. Era una fuerza silenciosa y fría, un poder que no venía de insignias de rango o nombres. Grabados en libros de historia, era el poder de ser subestimada e invisible. Un poder que mi padre, con todas las estrellas en sus hombros, nunca podría comprender. Vargas dijo que nunca me mentirían. También dijo que no me amarían, pero después de una misión particularmente brutal, demostró que algunas verdades son más complejas de lo que parecen. Me llamó a su oficina y me hizo una pregunta que nadie me había hecho nunca, ni siquiera mi propio padre. Fue una pregunta que cambiaría todo de nuevo. Acababa de regresar de una misión. Técnicamente fue un éxito. Había asegurado el disco duro encriptado que buscábamos, pero había sido caótico. Había cometido un error táctico en un almacén cerca de los muelles, un error que casi me cuesta la vida, y dejó una cicatriz fea y ardiente en mi hombro. El dolor era un latido sordo y constante, un recordatorio físico de mi imperfección. Estaba en la sala de informe, profundo en la bóveda sin ventanas que servía como cuartel general de Orión. La única luz era el resplandor frío y artificial de los paneles fluorescentes en el techo. El único sonido era el zumbido bajo y constante de los racks de servidores en las paredes. El latido mecánico del edificio. Entregué mi informe de misión a la mayor Vargas, ahora coronel Vargas, después de un ascenso reciente no anunciado. El informe era conciso, objetivo, omitía cualquier mención de mi propio miedo. Estaba de pie frente a su escritorio, mi cuerpo rígido, mi postura perfecta. Estaba preparada para la inevitable crítica, la disección dura y sistemática de mi error. Así funcionaba el ejército, así funcionaba mi padre. Actúas, eres juzgada, eres encontrada deficiente. No muestras debilidad, no buscas excusas. Me preparé para el veredicto, mi enfoque completamente en controlar mi respiración. El silencio en la sala se extendió, amplificando el zumbido de las máquinas. La coronel Vargas terminó de leer. Su expresión permaneció inescrutable. Colocó el informe ordenadamente en su escritorio, alineándolo perfectamente con el borde. No lo miró de nuevo, en cambio, levantó la vista y me miró directamente. El informe es excelente, Torres. Alcanzaste el objetivo, dijo con su voz medida habitual. Hizo una breve pausa, y en ese pequeño silencio algo cambió. Su voz se suavizó cuando habló de nuevo. Pero no estoy preguntando por la misión. Estoy preguntando por ti. ¿Estás bien? La pregunta me golpeó como un puñetazo, tan inesperada, tan completamente fuera de nuestro marco profesional, que mis mecanismos de defensa cuidadosamente construidos se derrumbaron. ¿Estás bien? 3 palabras simples. En los 8 años desde que dejé la escuela militar, en toda mi vida anterior, nadie en una posición de autoridad me había preguntado eso jamás. Mi padre había preguntado si había seguido órdenes, había preguntado si había mantenido en alto el nombre de la familia, pero nunca si estaba bien. En la pregunta evadió mi mente y golpeó algo profundo y enterrado, una parte de mí que pensé que había muerto hacía mucho tiempo. Una presión caliente se acumuló detrás de mis ojos. Para mi horror, las lágrimas comenzaron a fluir, corriendo y dejando rastros calientes en mis mejillas frías. Eran las primeras lágrimas que había derramado en años, y una vez que comenzaron, no pude detenerlas. Fue un sollozo silencioso y estremecedor, una pérdida de control total y humillante, por la que había trabajado tan duro para mantener en Elena. No dijo una palabra, no desvió la mirada, ni mostró signos de incomodidad. Simplemente alcanzó el cajón de su escritorio, sacó una caja de pañuelos y me la deslizó sobre la mesa. Esperó, dándole al silencio el espacio que necesitaba Anne, cuando mis sollozos finalmente se convirtieron en respiraciones temblorosas. Habló de nuevo. Su voz suave. El general Torres estaba equivocado. Valentina fue la primera vez que usó mi nombre. Te enseñó que la fuerza es la ausencia de debilidad, que la vulnerabilidad es un fracaso. Pero esa es una mentira que les decimos a los soldados para que sean efectivos. No es una verdad por la que debamos vivir. Se inclinó hacia adelante.
su mirada directa y amable. La verdadera fuerza no significa nunca caer, significa reconocer tu propia fragilidad y aún así tener el coraje de levantarte de nuevo. Sus palabras resonaron con una familiaridad inquietante. Eran ecos de una voz que había estado escuchando en secreto durante meses en noches sin sueño, cuando los fantasmas de mi pasado eran demasiado ruidosos. Escuchaba podcasts en mi teléfono, el volumen bajo, absorbiendo las enseñanzas de una investigadora llamada Brené Brown. Hablaba sobre el poder de la vulnerabilidad, sobre que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo en esa bóveda fría y sin ventanas. Una extraña me vio detrás de la gente, detrás de la fuente, y reconoció al ser humano, vio la herida. Ese día, en el corazón de este mundo secreto, finalmente comenzó a germinar una semilla de rebelión, en una voluntad silenciosa de reclamar mi propia historia, la satisfacción tranquila que sentí. Después de salir de la oficina de la Coronel Vargas, no duró mucho. Algunas horas después, estaba monitoreando una transferencia de datos en una unidad de comando móvil segura, estacionada cerca de una base militar, cuando mi teléfono encriptado vibró. Era un número encriptado, un fantasma de un pasado que había tratado de enterrar. Supe inmediatamente quién era. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Un destello de viejas dudas, viejo miedo. Las aplasté y acepté la llamada. Sostuve el teléfono en silencio contra mi oído. Silencio. Luego su voz, familiar y sin embargo terriblemente cambiada. No era el tono calmado y autoritario del general Ricardo Torres. Era un rugido profundo y ronco que vibraba con ira apenas contenida. ¿Qué demonios estás haciendo allá abajo, Valentina? El uso de mi nombre fue un shock. Nunca lo usaba, excepto cuando estaba furioso. El sargento mayor Turner acaba de llamar. Informó que se les ordenó a sus hombres que te saludaran. ¿General Torres? ¿Qué ridículo espectáculo estás montando? ¿Estás tratando activamente de avergonzar a esta familia? No preguntó cómo estaba. No preguntó en qué trabajaba. Su único enfoque estaba en cómo mis acciones, que ni siquiera podía comenzar a entender, se reflejaban en la ira, las acusaciones. Todo giraba en torno a su reputación después de todos estos años. Todavía era solo un problema que manejar, una variable impredecible que amenazaba su ecuación perfecta de honor. Guardé silencio. Mi silencio siempre había sido una fuente de frustración para él. Lo veía como desafío, como negativa a comprometerse en sus términos. Mientras escuchaba su respiración pesada y jadeante sobre la línea segura, me di cuenta de que mi silencio ya no era por miedo. Era una estrategia. Déjalo hablar. Deja que se delate a sí mismo. A mi silencio solo pareció avivar su ira. ¿Quién te crees que eres? ¿Escupió? Las palabras goteaban desprecio. Una desertora de la escuela militar y tienes a un sargento mayo Eres saludándote. Estás profanando el nombre Torres. La acusación fue tan predecible, tan perfectamente característica, que una claridad fría y aguda me atravesó. El viejo dolor, la punzada de su desaprobación, había desaparecido. Había sido reemplazado por algo más duro, algo más frío. Solo estoy haciendo mi trabajo, dije, calmada y distante. Soltó una risa corta y ladrante. Fue un sonido de puro desprecio. ¿Tu trabajo? ¿Tu trabajo? ¿Qué se supone que es eso? ¿Trabajar en retail? ¿Estar detrás de una barra? Escúchame bien, Valentina, sea cual sea el juego que estés jugando, termina ahora. No sé cómo conseguiste esa autorización de seguridad, pero voy a llegar al fondo de esto. Voy a averiguar qué estás haciendo y voy a ponerle fin. No me pongas a prueba. Y ahí estaba, la gota que derramó el vaso. No solo era indiferente a mi vida, era activamente hostil hacia ella. Amenazaba con destruir todo lo que había construido, no porque estuviera mal, sino porque le era desconocido, fuera de su control, y por lo tanto una amenaza a su imagen pública, impecable. 8 años de silencio, años en los que había tragado mi verdad, en los que permití que su narrativa me definiera como una fracasada. Años esperando que una parte de él, una chispa del padre que alguna vez idealicé, todavía existieran. Todo eso se evaporó en esa amenaza tóxica. El temblor en mi mano no vino del miedo. Era ira pura, indisminuida, tan clara y afilada como un fragmento de vidrio.
Los años de dolor finalmente se habían cristalizado en algo inquebrantable. No vas a investigar nada, general, dije. Mi voz era baja, uniforme, pero cada palabra estaba afilada como una navaja de afeitar. Porque no tienes la autorización. Dejé que eso actuara. Una declaración sobria que volteaba completamente la estructura de poder sobre la que había construido toda su vida. Y mejor, ten cuidado. Continué, disfrutando el cambio de defensa a ataque. De que nunca decida usar mi autorización para investigarte a ti. Terminé la llamada. El silencio después fue absoluto. Mi pulgar presionó el botón, cortando la última conexión tóxica con mi pasado. Mis nudillos estaban blancos de tensión mientras apretaba firmemente el teléfono. A la batalla había comenzado. Y cada batalla necesita un arma. Mi arma había estado sin usar durante años, oculta a plena vista, esperando en las manos de mi propio hermano. Después de la llamada con mi padre, no rompí nada. No grité. La ira era demasiado fría, demasiado pura para un estallido caótico. Era un bloque de hielo formándose en mi pecho. Firme y pesado con calma, fui al baño estéril de la unidad de comando móvil y miré mi reflejo en el espejo de acero pulido. Vi el rostro de una mujer que había perfeccionado el arte de la supresión. Un rostro que se había convertido en la máscara de neutralidad profesional, pero esta vez, algo nuevo me devolvió la mirada desde mis ojos. No era dolor, era claridad. Una claridad aterradora y absoluta. Durante 8 años había permitido que mi silencio fuera malinterpretado como consentimiento. Había dejado su versión de mi historia sin ser desafiada. Un monumento a su honor, construido sobre las ruinas de mi carrera, a mi padre, acababa de amenazar con destruir la nueva vida que había construido laboriosamente, solo para proteger su propia imagen. Había cometido un grave error. Había despertado lo que creía haber enterrado con éxito. La cadete de la escuela militar que creía más en la verdad que en la cadena de mando, Anne. Pero esa cadete ahora tenía acceso a herramientas que él ni siquiera podía imaginar de vuelta en mi terminal. Mis dedos se movieron rutinariamente sobre el teclado. El clic de las teclas era el único sonido en el aire frío y silencioso. Inicié sesión en los archivos de Orión, un laberinto de datos encriptados que guardaba los secretos de las guerras en las sombras de la nación. Y abrí un archivo antiguo y latente en su nombre en clave era inofensivo. Casi poético, Proyecto Ruiseñor, era el nombre que le había dado al regalo que entregué a Mateo el día de su graduación de la escuela de oficiales. Hacia afuera era un cuaderno de campo estándar verde oliva, como el que lleva cada soldado, lleno de papel resistente al agua para tomar notas. Bajo la lluvia, empero, mi regalo estaba modificado. Recordaba el día en que se lo entregué en la plaza de desfiles, bañada por el sol. El orgullo tenue en sus ojos fue eclipsado por su deseo de impresionar a nuestro padre, que estaba cerca. Mateo lo tomó con expresión cortés pero desdeñosa. «Gracias, hermana», dijo, hojeando las páginas vacías con una mirada fugaz. «Pero me quedo con los métodos de papá». En ese momento, sus palabras fueron solo una pulla descuidada, la preferencia casual de un hijo por su padre. Pero hoy, cuando la memoria resonó en mi cabeza, se sintió como una ironía amarga, un recordatorio de una brecha que había comenzado mucho antes de las mentiras, en lo que él no sabía. Lo que nadie sabía era lo que estaba oculto dentro, incrustado en la cubierta posterior gruesa, cosido tan finamente que era invisible a simple vista, yacía un disco de datos ultra fino de acero hilado. No era solo un dispositivo de almacenamiento, era una llave, un titiritero digital. Lo había diseñado yo misma en los primeros días de mi entrenamiento en Orión. Si este disco alguna vez se conectaba a una red no autorizada de Orión, como una laptop personal o una tablet militar estándar, silenciosa y sigilosamente haría ping a mi servidor seguro, informándome de la activación. No lo había colocado como una trampa. Fue una esperanza desesperada y tonta de que mi hermano, el niño con el que alguna vez jugué en el jardín, algún día querría saber la verdad, que si alguna vez la buscaba, se abriría una puerta durante 8 largos años. Esa puerta había permanecido cerrada y asegurada, pero la llamada arrogante y amenazante de mi padre acababa de darme las palancas para cambiar eso.
Ann conocía a mi hermano, tenía que creer que todavía lo conocía. Era hijo de su padre indisciplinado, leal, seguidor de reglas, pero también tenía la curiosidad innata de nuestra madre, una cualidad silenciosa y persistente que mi padre había tratado en vano de suprimir en los eventos extraños en la base militar lo roerían. El saludo diferencial de un sargento mayor de comando, la negativa oficial de la base a divulgar información sobre mí, la llamada furiosa y evasiva de nuestro padre, que seguramente habría seguido Mateo, haría preguntas. Y cuando un oficial de fuerzas especiales hace preguntas, no se detiene hasta obtener respuestas. Están entrenados para voltear cada piedra. No le daría la respuesta directamente. Eso sería demasiado fácil de descartar. Él tenía que tomar la decisión él mismo de atravesar esa puerta. Tenía que querer saber en redacté un mensaje anónimo a través de una serie de relés encriptados distribuidos en 3 continentes, haciéndolo completamente imposible de rastrear. El destinatario era uno de los amigos más cercanos de Mateo de su unidad de fuerzas especiales, un hombre conocido por su lealtad inquebrantable, pero también por su amor insaciable por un buen misterio. El mensaje consistía en una sola oración provocativa. Si quieres saber quién es realmente el general Torres, pregunta por el informe del teniente Ramírez. Escuela Militar 2016. Presioné enviar. El mensaje desapareció en el éter. Había hecho mi parte. Había sembrado una semilla de duda en el suelo más fértil que existía. El ambiente impulsado por chismes e hipermasculino, de una unidad militar muy unida. El rumor llegaría a Mateo Ann, su orgullo y curiosidad harían el resto. ¿Alguna vez has tenido que confiar en que alguien a quien amas, alguien que te ha decepcionado, finalmente hará lo correcto cuando se enfrente a la verdad? Esa fue la fe que deposité en mi hermano. Me recosté en mi silla. El zumbido frío de los servidores, un ritmo constante en la sala silenciosa. Acababa de apuntar un arma al corazón del mito cuidadosamente construido de mi familia. Ahora solo tenía que esperar a que mi hermano apretara el gatillo. Esperé. 3 días después de enviar el mensaje, solo hubo silencio. Una parte de mí, la parte cínica y cicatrizada, comenzó a dudar si había calculado mal. Me pregunté si la influencia de mi padre, un mito construido cuidadosamente durante toda una vida, era más fuerte que la curiosidad de mi hermano entonces. En la 4ª noche, mientras monitoreaba imágenes satelitales del otro lado del mundo, sonó una alarma discreta en mi terminal seguro. Una sola línea de texto en pantalla negra. Proyecto ruiseñor activado. Mi aliento se detuvo. Había encontrado la llave Ann, el mensaje de texto anónimo. Había llegado al teléfono del amigo de Mateo, mientras tomaban cerveza después de una semana dura de entrenamiento. Se la mostró, las cejas levantadas. Si quieres saber quién es realmente el general Torres, pregunta por el informe del teniente Ramírez. Escuela Militar 2016. El mensaje fue como una granada arrojada al cerebro de Mateo Ann. Teniente Ramírez. Recordaba vagamente el nombre. Era el comandante de Valentina durante el incidente desafortunado que llevó a su partida. Así lo había formulado siempre su padre Ann. Un incidente desafortunado, un fracaso personal de su parte Ann, pero la forma en que el sargento mayor Tornar le había saludado, eso no era trato para un incidente desafortunado. Eso era respeto. Respeto profundo e incondicional. Las piezas del rompecabezas no encajaban. Mateo intentó acceder a los archivos oficiales de Valentina bloqueados. Intentó ver el informe del incidente de 2016, clasificado y sellado. Cuantas más paredes encontraba, mayor crecía la duda, creciendo como una infección en las palabras de su padre. Cuando preguntó, fueron breves y definitivas. Ese es un capítulo cerrado, hijo. Déjalo descansar. Esa noche, el sueño fue imposible. Rebuscó en el baúl viejo en la parte trasera de su armario, sacando uniformes viejos y recuerdos. En el fondo lo encontró en el cuaderno de campo verde oliva que Valentina le había dado años atrás. Nunca lo había usado, siempre prefiriendo los que su padre llamaba el estándar de oro. Pero ahora, mientras lo sostenía, se sentía diferente, pesado, significativo. Pasó el pulgar sobre la cubierta posterior, rígida, y sintió un borde fino y antinatural bajo el vinilo. Con el corazón palpitante, Mateo sacó su navaja de bolsillo y cortó cuidadosamente la costura.
Dentro, incrustado en una capa delgada de espuma, yacía un pequeño disco gris acero. No era de emisión estándar. Lo insertó en su tablet personal. Sus manos temblaban. Lo conectó. La pantalla parpadeó, luego apareció un portal de acceso encriptado nítido. No había sello militar, solo el logo estilizado de un búho vigilante, cuyos ojos parecían observarlo desde la pantalla. Había 2 palabras en división Orión. No tenía idea de qué era Orión, pero su instinto gritaba que era un mundo alejado del nivel de autorización de un capitán regular del ejército. Solo había un archivo accesible, un PDF escaneado. Era el informe posterior a la acción original del teniente Ramírez, fechado el día después del incidente. Mateo leyó cómo la cadete Torres había identificado correctamente un error crítico de navegación, cómo había desafiado una orden incorrecta para evitar que su tropa entrara en una línea de fuego. Leyó las propias palabras de Ramírez, elogiando sus reflejos superiores y acción decidida. Bajo presión extrema, Ramírez la había recomendado para una condecoración luego. Al lado del primer documento se cargó un segundo. Era el informe oficial que su padre le había mostrado años atrás. Una falsificación completa que describía su supuesto pánico y imprudencia en 2 versiones de la historia. Una era la verdad, la otra una mentira, y en ambas estaba la firma de su padre. Pronto apareció un mensaje encriptado en la tablet de Mateo. Eran coordenadas para un restaurante de 24 horas, en las afueras de la ciudad, y 1 hora en 3 p.m. Llegué 20 minutos antes, sentada en un banco de vinilo, desgastado en la esquina trasera, bebiendo una taza de café negro. El lugar olía a grasa rancia y desinfectante. Él llegó exactamente a tiempo. Mateo se deslizó en el banco frente a mí, su rostro pálido, los ojos muy abiertos, con una mezcla de ira y confusión. ¿Parecía roto? No me saludó. Solo colocó su tablet sobre la mesa pegajosa. La pantalla aún brillaba, mostrando los 2 informes contradictorios. ¿Qué es esto, Valentina?, preguntó, su voz un susurro ronco, temblando por el esfuerzo de permanecer callado. ¿Qué demonios es esto? Lo miré. Mi hermano, el niño dorado, cuyo camino siempre había sido tan recto y claro, ahora estaba perdido por primera vez. No respondí su pregunta. No necesitaba hacerlo. Él ya tenía la respuesta. Sostuve su mirada. Mi propia expresión, inescrutable. Esta es la elección, Mateo, dije con calma pero firmeza. Siempre fue la elección entre el legado de papá y la verdad. Has vivido toda tu vida según el primero. Ahora la pregunta es, dejé las palabras colgando pesadas y afiladas entre nosotros. ¿Puedes vivir con la segunda? Todo el fundamento de su mundo, el fundamento de su identidad, acababa de ser destrozado. Por primera vez en su vida perfecta y dorada, mi hermano no sabía cómo responder a Mateo. Había tomado su decisión. No lo llevamos ante una corte marcial. Una corte marcial habría sido una sensación pública, un circo para los medios. Había arreglado algo diferente, algo más silencioso, más frío, y para un hombre como mi padre, mucho más aterrador. Se denominó oficialmente Audiencia de Integridad Procesal ante la Junta Federal de Revisión de Seguridad. Extraoficialmente, era un juicio en el corazón del gobierno en las sombras. La sala de audiencias estaba ubicada en un SCIF, una instalación de información compartimentada sensible, profundo bajo tierra, en un edificio anexo, sin ventanas, paredes insonorizadas y una sola puerta de acero pesada. Un lugar donde las carreras y las leyendas mueren. En silencio. Mi padre, el general retirado Ricardo Torres, fue citado. Entró a la sala con la confianza inquebrantable de un hombre que creía que el sistema había sido construido para protegerlo. Vio esto como un malentendido burocrático, una pequeña inconveniencia que podría eliminar con su reputación y algunas llamadas bien ubicadas. Su uniforme de gala era impecable. Las filas de condecoraciones en su pecho, un testimonio de una vida de victorias celebradas. Se sentó en la mesa frente a nosotros, Mateo y yo. La mirada que nos lanzó no fue de ira, sino de profunda decepción paternal, como si fuéramos nosotros los traidores. Lo que no sabía era que esto no era su escenario. 3 de los 5 miembros del panel, en la cabecera de la mesa, eran oficiales de alto rango de Orión.
incluida la coronel Vargas. No eran generales ni políticos, eran analistas, criptógrafos y estrategas, personas que no respondían a una cadena de mando sino a la lógica fría y dura de datos verificables. La audiencia comenzó, permanecí sentada, mi voz calmada y sin emociones cuando se me pidió presentar las pruebas. Me sentí como un autómata simplemente ejecutando un programa uno por uno. Las pruebas se mostraron en los monitores de la sala primero. El informe original elogioso del teniente Ramírez sobre mi acción en la escuela militar en segundo. El informe falsificado que terminó mi carrera en tercero. Los registros de acceso digital de los servidores de la escuela militar que mostraban un inicio de sesión y modificación de archivos desde una dirección o IP asignada a nuestra casa familiar, bajo la identificación de usuario Ricardo Torres, y finalmente el archivo de audio. La voz de mi padre llenó la sala silenciosa. Una grabación de la llamada amenazante de hace semanas. Voy a averiguar qué estás haciendo y voy a ponerle fin. No me pongas a prueba. El miembro principal del panel, un hombre de aspecto severo que solo conocía como el presidente, se volvió hacia mi padre. General Torres, niega la autenticidad de esta evidencia. La confianza de mi padre comenzó a desmoronarse, pero mantuvo la compostura. Se aclaró la garganta. No niego que modifiqué el informe, admitió. Su voz firme. Se sentó erguido, tratando de recuperar su autoridad. No miró al panel, sino a los militares en la sala. Sus camaradas. Hice lo que cualquier líder habría hecho, explicó, su tono cambiando al discurso que usaba en los discursos. Tomé una decisión de comando difícil para proteger la integridad de la cadena de mando y el honor de un joven y prometedor oficial. Hay momentos en que la verdad debe ser dirigida por el bien del todo. Fue un sacrificio necesario. Un sacrificio necesario en las palabras colgaron en el aire estéril, obscenas en su complacencia espantosa. Estaba tratando de retratar la destrucción del futuro de su propia hija, como un acto noble y estratégico. La sala estaba completamente en silencio. Sentí a Mateo vibrar de ira a mi lado, una intensidad tal que era casi una fuerza física. Entonces, mi hermano se puso de pie. Su silla raspó el piso, un sonido áspero y feo en el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Su voz temblaba de emoción, pero era clara y fuerte. ¿Un sacrificio necesario? Su voz se quebró. El único sacrificio en esa sala, hace 8 años, fue el de mi hermana. Ella sacrificó su carrera, su futuro, su sueño, todo porque dijo la verdad. Tú, dijo, con voz baja, mientras señalaba a nuestro padre con el dedo tembloroso. Tú, general, sacrificaste a tu hija por una mentira. Se sentó de nuevo, sus palabras pronunciadas. El silencio regresó. Más pesado. Entonces hablé. Fue la única vez que hablé por mí misma durante toda la audiencia. Mi voz fue baja, afilada, y llegó a cada rincón de la sala. Nos enseñó que el honor lo es todo, señor, dije, volviéndome directamente hacia mi padre. Parece que su definición de honor no incluye la verdad. El presidente no dudó. El veredicto ya había sido emitido. Miró a mi padre, su rostro una máscara inmóvil. General Ricardo Torres, este panel determina que usted falsificó consciente y voluntariamente un informe oficial de la escuela militar y posteriormente usó su posición para intimidar a un agente federal, con efecto inmediato. Este panel recomienda al Ministerio de Defensa que se le revoquen todos los títulos honoríficos posteriores a la jubilación. Su autorización de seguridad será revocada permanentemente. Luego se volvió hacia mí. Los hallazgos originales sobre la cadete Torres deben eliminarse. Su expediente debe restaurarse y sellarse en el más alto nivel de clasificación con efecto inmediato. Esta audiencia está cerrada. Se acabó. No, mi padre simplemente se sentó allí, la boca ligeramente abierta. El color había desaparecido de su rostro, dejando una tez gris y cerosa. El titán, la leyenda, el hombre que había comandado ejércitos y escrito historia, parecía por primera vez en su vida diminuto y frágil. No había sido derrotado por un ejército enemigo, sino por una verdad que había tratado de enterrar, sacada a la luz por los hijos que había despreciado y traicionado. En el veredicto había sido pronunciado. El asunto estaba
cerrado, cuando la pesada puerta de la sala de audiencias se cerró detrás de nosotros. La descarga de adrenalina se desvaneció, reemplazada por un silencio profundo y resonante. Habíamos ganado, pero sabía que la verdadera guerra, la que estaba dentro de nuestra familia, apenas había comenzado. Mateo y yo salimos sin palabras del estéril edificio gubernamental hacia el calor húmedo de la tarde. El cielo era un plomo uniforme y gris, un espejo perfecto de nuestro estado de ánimo compartido. No había sentimiento triunfante de victoria, ninguna redención purificadora que tal vez tontamente había esperado. La descarga de adrenalina de la audiencia se había desvanecido. Lo que quedó fue solo un agotamiento profundo y hueco. Habíamos ganado. Habíamos sacado la verdad a la luz y responsabilizado a nuestro padre de una forma que no podía controlar. Pero al hacerlo, también lo habíamos perdido completamente. Habíamos perdido la idea de él, la gran ilusión heroica de familia a la que nos habíamos aferrado toda nuestra vida, de diferentes maneras. En silencio, condujimos de regreso a mi pequeño apartamento, escasamente amueblado. El silencio no fue incómodo, fue necesario. Fue el enorme espacio vacío que queda después de una detonación. Un espacio para procesar el cambio sísmico que acababa de alterar el paisaje de nuestras vidas para siempre. Habíamos derribado a un titán, pero con su caída, toda la estructura de nuestro mundo se había derrumbado con él. En esa noche, mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que conocía de memoria, pero no había guardado. Nuestra madre no lloró, no gritó ni se enfureció, lo que de alguna manera habría sido más fácil de soportar. Su voz sonó plana, quebradiza, con un dolor que se había convertido en culpa. Fue la voz de una mujer que eligió un bando. «Lo destruiste», dijo sin rodeos. «Después de todo lo que hizo por este país, por esta familia, destruiste todo». La acusación fue tan predecible, tan perfectamente alineada con toda su vida promoviendo su mito, que ni siquiera me dolió, simplemente me cansó, un agotamiento que calaba hasta el alma y se asentaba en mis huesos. «No, mamá», respondí con calma y firmeza. «Esta familia se rompió hace mucho tiempo. Solo encendimos la luz». Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Una certeza profunda y triste se asentó sobre mí. Esa fue probablemente la última vez que hablaría con ella. La última puerta estaba cerrada. A unos días después, Mateo estaba en mi puerta. Vestía ropa civil, una simple camiseta gris y jeans, y parecía más joven, menos agobiado de lo que lo había visto en años. Sin una palabra, entró. Sus ojos examinaron mi pequeña sala de estar y colocó sus estrellas de capitán sobre mi pequeña mesa de cocina. La plata pulida brillaba bajo la lámpara del techo, completamente fuera de lugar entre mis tazas de café. «He solicitado un traslado», dijo en voz baja pero firme. «Dejo las fuerzas especiales y me transfiero a una unidad de integración de sistemas en el ministerio. Un trabajo de oficina». Lo miré, mudo de shock. Ese era su sueño, la culminación de toda su vida. «¿Por qué, Mateo? Has trabajado toda tu vida para esto. Te lo mereces». Sacudió la cabeza. Una sonrisa triste y conocedora jugó en sus labios. Miró las insignias sobre la mesa, como si fueran reliquias de otra vida. «No puedo usar esto más, Valentina. No sin pensar en el precio que pagaste. No sin saber que es parte de un legado que nuestro padre construyó sobre una mentira». Me miró a los ojos. Y por primera vez vi, no al niño dorado, sino al hombre en el que se estaba convirtiendo en un hombre con principios. «Quiero construir mi propio legado, uno basado en la verdad desde cero». Empujó las estrellas plateadas hacia mí. «Estas te pertenecen. Tú eres quien encarnó el código». Una ola de emociones, dolor, amor y gratitud abrumadora amenazó con consumirme, pero las tragué. Empujé las insignias de regreso hacia él. «No, Mateo, no le pertenecen a nadie. Son solo piezas de metal». El valor real, el honor real, reside en la persona que las usa, y ese eres tú. Nos sentamos allí en un entendimiento silencioso. Las verdades no dichas de nuestro pasado finalmente se asentaron entre nosotros. El silencio no estaba vacío ni era incómodo. Estaba lleno de comprensión. En el campo de escombros de nuestra vieja familia habíamos encontrado el fundamento de una nueva. Ahora éramos una unidad de dos.
una familia encontrada, forjada en la verdad dolorosa y desnuda. Supe en ese momento cómo sería nuestro futuro. Los días festivos serían tranquilos, solo nosotros dos. Tal vez con una pizza para llevar y una película alquilada en lugar de una gran cena formal. No habría más llamadas obligatorias a nuestros padres. La casa familiar era un país extranjero que nunca volveríamos a visitar. Annie. Y sin embargo, mientras miraba a mi hermano, una sensación profunda de paz me invadió. Era una paz sobria y solitaria, pero era real. Era nuestra, habíamos trazado una línea en la arena con fuego. Y por primera vez en nuestras vidas, ambos estábamos del lado correcto de ella, el lado donde vivía la verdad. 6 meses después, los bordes afilados del pasado habían comenzado a suavizarse. Mateo se había instalado en su nuevo trabajo de oficina en el ministerio, trabajando en el mismo complejo extenso que yo. Aunque en un mundo diferente y no clasificado, 1 o 2 veces por semana, nos reuníamos para almorzar. Comprábamos gyros o tacos en uno de los camiones de comida cercano. Hablábamos de cosas completamente normales, en una película que quería ver, un error molesto en una actualización de software, el equipo de fútbol decepcionante. Nunca hablamos de nuestros padres. Tampoco lo necesitábamos. Su ausencia se había convertido en una parte silenciosa y normal de nuestra nueva realidad. Un silencio que era pacífico en lugar de opresivo. Una tarde soleada. Mientras terminábamos nuestro almuerzo, Mateo metió la mano en su bolsillo y colocó un pequeño pin plateado simple sobre la mesa entre nosotros. Era un escudo sólido y sin adornos, sin palabras ni insignias de rango. Mandé a hacer esto, dijo en voz baja. No es un rango, es nuestra insignia de unidad. La unidad, Torres. Lo tomé. Yacía pesado y real en mi palma. Una calidez se extendió en mi pecho. Un sentimiento tan extraño que me tomó un momento reconocerlo como alegría. Coloqué el pin en el interior de mi chaqueta. Un emblema secreto de nuestra nueva pertenencia. Una semana después, me preparaba para una nueva misión. Un despliegue en el extranjero a largo plazo. Antes de irme, di un paseo por el Mall Nacional. Me sentí atraída al Memorial de los Veteranos, un lugar que no había visitado en años. Caminé a lo largo del muro de granito negro pulido. Mis dedos siguieron los miles de nombres grabados en la superficie. Cada nombre era una historia, un sacrificio, un legado. A mi padre siempre estuvo obsesionado con el legado, pero el suyo era un monumento hueco de arena, una imagen pulida para ocultar la mentira detrás. Mientras contemplaba el muro, este testimonio silencioso de nombres, finalmente comprendí a un verdadero legado no es lo que la gente dice de ti mientras vives. No se trata de títulos, honores o historias que cuentas sobre ti mismo. Un legado es la suma de tus actos silenciosos, las decisiones correctas que tomas cuando nadie está mirando, es la verdad que dejas para que otros construyan sobre ella. El legado no es lo que heredas, sino lo que creas. A mi vuelo partió en un avión de transporte C-130 desde la base de la Fuerza Aérea. Nadie estuvo allí para despedirme, sin despedidas lacrimosas, solo yo y un puñado de otros profesionales silenciosos en camino a nuestra próxima tarea. Mientras el avión se elevaba en el aire, miré hacia abajo el vasto paisaje que se hacía cada vez más pequeño debajo de mí. La ira que había llevado conmigo durante tanto tiempo se había ido. El dolor profundo y doloroso había desaparecido. En su lugar yacía un silencio profundo. Pensé en Mateo, comenzando su nueva vida, construyendo su propio legado. Pensé en la coronel Vargas, la mujer que me preguntó si estaba bien, y al hacerlo me dio permiso para sanar. Metí la mano en mi chaqueta y sentí el peso fresco y firme del pin plateado. Ellos eran mi familia ahora. Ellos eran mi legado. Dicen que volar es libertad. Para mí, era algo más. Era paz. La paz que no te es entregada, sino por la que debes luchar con uñas y dientes en el cielo. Frente a mí era vasto y abierto, una página en blanco. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como alguien que huía de algo. Volaba hacia mí misma en ese día. Alto sobre las nubes, me di cuenta de que mi historia no era sobre la familia que había perdido, sino sobre la que había construido con Mateo, con Elena, conmigo misma. Era una historia sobre encontrar mi propia verdad,
Y tal vez tú también tienes una historia así, un momento en el que tuviste que elegir tu propio camino, un tiempo en que tuviste que redefinir lo que familia y honor significan para ti. Ansí mi viaje te ha tocado. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Tu historia cuenta, y al ser parte de nosotros, ayudas a crear más historias como esta.